El Imperio Romano es uno de los hitos más importantes en la historia de la humanidad. Su legado, tanto cultural como militar, sigue siendo objeto de admiración y estudio. Los romanos construyeron imponentes carreteras y acueductos, mientras se deleitaban en los espectáculos brutales del Coliseo, donde las fieras devoraban a seres humanos para el entretenimiento de las masas. La organización militar romana, con sus estrategias y tácticas de guerra, alcanzó un nivel inigualable, y sus ejércitos fueron considerados invencibles durante siglos. Sin embargo, mientras los generales ganaban batallas, la casta política y económica de Roma se sumergía en excesos, en banquetes interminables donde comían y vomitaban solo para seguir comiendo. Este imperio, que una vez alcanzó la cúspide del poder, fue presa de su propia decadencia, un proceso alimentado tanto por sus errores como por las acciones de sus enemigos. ¿Cómo pudo un imperio tan poderoso como el de Augusto, Marco Antonio, Marco Aurelio y Constantino caer? ¿Qué llevó al colapso de una civilización que produjo a figuras tan influyentes como Séneca y Agustín de Hipona, pero también a tiranos como Nerón, Calígula y Cómodo? En este análisis, exploraremos las causas y consecuencias de la caída del Imperio Romano, uno de los procesos políticos más significativos en la historia. El Imperio Romano de Occidente, fundado en el siglo I a.C., duró más de 500 años, dejando una marca imborrable en campos como la política, la estrategia militar, la economía, la arquitectura y mucho más. Su auge y eventual declive han sido estudiados por siglos, con obras como La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon, considerado uno de los primeros historiadores modernos. Las razones de su caída son múltiples y complejas, con raíces que se hunden en casi todos los aspectos de la vida romana. A continuación, resumimos las principales causas que llevaron al colapso de este imperio, que terminó oficialmente en el año 476. El tamaño del imperio fue una de las primeras grandes dificultades. Con más de 5 millones de kilómetros cuadrados que abarcaban 3 continentes, gobernar un territorio tan vasto, con una cuarta parte de la población mundial, se convirtió en una tarea imposible. Desde la península ibérica hasta el Valle del Nilo, y desde la lluviosa Inglaterra hasta las fértiles riberas del Éufrates en Siria, el Imperio Romano se extendía por tierras tan diversas que mantener la unidad política se volvió insostenible. La corrupción también jugó un papel crucial en su caída. En Roma todo estaba a la venta: los votos en las elecciones, las sentencias judiciales y hasta los contratos de construcción. La corrupción en la administración pública era tan alta que incluso superaba a las naciones más corruptas de la actualidad. Los ciudadanos vendían sus votos abiertamente, y los candidatos a cargos públicos vestían túnicas sin bolsillos para aparentar honestidad. La corrupción impregnaba incluso al ejército, cuyos soldados y comandantes se repartían los tesoros de los territorios conquistados. Las desigualdades sociales se intensificaron a medida que el imperio crecía. Aunque el emperador era presentado como el primero entre iguales, la realidad era muy distinta. Las élites políticas, militares y económicas vivían en el lujo, mientras la mayoría de la población apenas sobrevivía. Para el siglo III, el emperador Aureliano se hacía llamar Señor y Dios, exigiendo la sumisión total del pueblo. Roma se convirtió en un lugar de contrastes extremos, con una casta rica y corrupta, un campesinado empobrecido y una población urbana que luchaba por subsistir. Este empobrecimiento también debilitó al ejército, que ya no pudo contener las invasiones bárbaras. El cristianismo fue otra causa significativa del declive. Esta nueva religión, nacida en una provincia remota del imperio, se expandió rápidamente y erosionó los fundamentos religiosos de Roma, basados en siglos de paganismo. A medida que el cristianismo crecía,
especialmente después de que Constantino I declaró la libertad de culto en el año 313. Los romanos comenzaron a cuestionar la divinidad de sus emperadores, perdiendo fe en su capacidad para proteger el imperio. El trabajo de los esclavos creó un círculo vicioso en la economía romana. Tras cada conquista, Roma se llenaba de esclavos, lo que desplazaba a los trabajadores asalariados y causaba grandes turbulencias económicas. Mientras más grandes eran las victorias militares, más profunda era la crisis económica en la capital. La crisis del siglo III, también conocida como la crisis imperial, fue un periodo de casi 50 años, entre los años 235 y 284, marcado por crisis económicas, sociales y militares. La devaluación de la moneda, la hiperinflación y la inseguridad generaron un caos que Roma nunca pudo superar completamente. Aunque el emperador Diocleciano logró estabilizar la situación, el imperio ya había perdido gran parte de su credibilidad. La división del imperio en Oriente y Occidente, tras la muerte de Teodosio I en el año 395, también selló el destino del imperio occidental. Aunque la división facilitó la administración de los vastos territorios, también creó rivalidades que debilitaron la cohesión del imperio. El idioma se convirtió en otro factor de división, con el latín predominando en Occidente y el griego en Oriente. Las invasiones bárbaras fueron el golpe final. Durante siglos, el imperio luchó contra tribus bárbaras en sus fronteras, pero en el siglo III, estos grupos comenzaron a acercarse peligrosamente a las ciudades romanas. El saqueo de Roma por el rey visigodo Alarico, en el año 410, marcó un punto de inflexión, desmoronando la idea de que Roma era invencible. El debilitamiento del ejército también contribuyó al colapso. En su apogeo, el ejército romano era la envidia del mundo, pero a medida que el imperio declinaba, también lo hizo su ejército. La dificultad para reclutar ciudadanos romanos llevó a la incorporación de mercenarios bárbaros, cuya lealtad a Roma era cuestionable. Muchos de estos mercenarios, que habían servido en las legiones, se volvieron contra Roma, contribuyendo a su caída. Las consecuencias de la caída del Imperio Romano de Occidente fueron profundas. Su colapso marcó el final de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media, una era de descentralización política y fragmentación del poder. La unidad política que Roma había mantenido dio paso a una Europa dividida en múltiples reinos. En el ámbito económico, el feudalismo sustituyó al sistema esclavista, y el poder pasó a manos de una aristocracia de nobles que actuaban con gran independencia. En el aspecto cultural, la caída de Roma significó el desplazamiento de la cultura clásica grecorromana por los preceptos cristianos y, más tarde, islámicos. Este cambio cultural abrió la puerta a una era oscura en la historia del cristianismo, marcada por la persecución y la Inquisición. Por otro lado, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, sobrevivió casi 1000 años después de la caída de su contraparte occidental, hasta que Constantinopla fue conquistada por los otomanos en el año 1453. La caída de Constantinopla cerró la ruta de la seda, impulsando a portugueses y españoles a buscar rutas comerciales alternativas, lo que eventualmente llevó al descubrimiento de América. La ambición desmedida, la corrupción y la mala administración fueron las grandes causantes de la caída de Roma y también de muchas otras naciones e imperios a lo largo de la historia. Aunque el Imperio Romano es un capítulo que quedó atrás, sus lecciones siguen siendo relevantes hoy en día. Si este video te ha sido útil, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares para que también conozcan la verdadera razón de la caída del Imperio Romano.